Hola, bienvenidos a esta última clase del curso de evaluación de impacto. En esta última clase, el objetivo es un poco cerrar el curso y sobre todo abrir sobre otras herramientas que existen y sobre todo que salgan de este curso con la idea de que ojalá aprendieron cosas sobre qué es un contrafactual, cómo hay que pensar el método de evaluación de impacto para intentar capturar realmente el impacto real de lo que sea la intervención, el proyecto que están examinando y evaluando. Pero sobre todo que con este aprendizaje pueden ahora adquirir nuevas herramientas y ya no sería tan costoso, tan difícil abordar estas otras herramientas. Entonces aquí voy a mencionar una de las herramientas que existen más allá de lo que hemos visto en este curso para que ustedes se puedan abrir y pensar cuando lo necesitan, estar dispuestos a leer nuevas cosas para buscar lo que necesitan para cada estudio que van a realizar. En este sentido, resalto que la evaluación de impacto es mucho más que solo las diferentes herramientas que hemos visto una por una en este curso. En realidad también se pueden combinar los diferentes métodos. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Dependiendo de cada problema, de lo que permite los datos, uno puede cruzar, combinar los diferentes métodos y pensar en cada caso en cuáles son las herramientas que más necesito para contestar a este problema. Vamos a ver todo muy por encima en esta diapositiva, que es más, como les decía, una manera de abrir a otras herramientas más que de ver con profundidad. Si ustedes ven que esto es otra cosa que podría necesitar, pues ahí les recomiendo ir leer un poquito más o documentarse un poquito más para poder usarlo también. Y ya como estudiantes, como investigador profesional, ya pueden tener la iniciativa ustedes mismos de investigar con más profundidad las herramientas que van a necesitar para cada estudio que realizan. Quiero dedicar las primeras 5 diapositivas a explicar un poco lo que es el método de control sintético, que es un otro método que ha ganado en popularidad en los últimos años, pero que todavía hay discusión sobre qué tan válido es, qué tanto hace parte de los métodos de evaluación de impacto, pero es bueno tener que tengan algo de conocimiento sobre esto, este método. Entonces lo vamos a ver bastante por encima, pero suficientemente para dar como la intuición de cómo funciona y cuándo se aplica para que lo busquen si les parece que es algo que les puede servir. El método de control sintético compara una unidad tratada con su control sintético. Puede tener varias unidades tratadas, en general no mucho, y las va a comparar con su control sintético que se va a construir a partir de un promedio ponderado de otras unidades. ¿Entienden? Entonces vamos a formar de manera sintética artificial un control que es un promedio ponderado de varias unidades. Entonces, el contrafactual que tenemos es este control sintético. Hay que pensarlo como un método que se aplica en general con un número de unidades tratadas que puede ser pequeño. Por eso en general lo que vamos a tener como unidad tratada no es un individuo o un hogar, sino algo más grande, como un país, una región, un estado. Tal vez implementaron una nueva ley, un evento mayor que ocurrió a una escala así un poco grande y queremos ver si este evento cambió la trayectoria de este país, de esta unidad, la región, la unidad tratada, comparado con otras unidades similares. Y queremos preguntarnos un poco con qué otras unidades lo podemos comparar. Eh, una cosa que tiene este método es que en general requiere datos bastante frecuentes en el tiempo o puede ser datos anuales pero con series de tiempos suficiente larga para realmente tener la dinámica a través del tiempo. Compensamos un poquito el bajo número de unidades por un número más alto de observaciones en el tiempo. Y se van a calcular las ponderaciones, como lo dijimos, suponemos que es un país donde pasó un evento y si lo voy a comparar con otros países, debo decir qué ponderación voy a poner a los otros países para construir este control sintético. Voy a elegir estas ponderaciones de manera a maximizar la predicción de ciertas variables. Pueden ser variables de control o la variable de resultado antes de que inicie el tratamiento. Trato de predecir esto de la mejor manera, eligiendo simplemente las ponderaciones que voy a atribuir a los otros países, estados, las otras unidades que estoy utilizando para construir mi contrafactual. Esa es la lógica del método.
digamos que de manera casi artificial esto garantiza o ayuda mucho a que se averigüe la tendencia paralela. ¿Se acuerdan que en el método de diferencias en diferencias a veces es difícil tener esta tendencia paralela y esto es una limitación? Pues ahí casi que aseguro que estoy eligiendo mi contrafactual de manera a maximizar la similitud en ciertas variables, y si esta variable incluye la variable de resultado en los periodos antes que arranque el tratamiento, pues estoy casi garantizando que se comporta de la misma manera antes que empiece el tratamiento, y entonces como que me deja más tranquilo de este lado, que no me preocupo porque no se vea bien la tendencia paralela, pero para ciertas personas es un poquito artificial esta manera de buscar, de asegurarse que tenga tendencia paralela. Eh, Esa es la lógica al menos del método en general. Aquí vamos a tratar de resumir lo más posible cómo se ven las ecuaciones principales del método de control sintético. Entonces, lo primero vamos a resumir cómo se calcula el estimador del control sintético y después cómo se deciden las ponderaciones. Entonces, uno, el estimador. Pues el estimador, vamos a llamarlo tau CS, CS para control sintético, y T porque se calcula un estimador para cada periodo en el tiempo. Vamos a tener varias estimaciones de impacto momento por momento en el tiempo. Entonces, es cercano de lo que teníamos en el Propensity Score Matching. Es decir, que tenemos la diferencia entre el resultado del tratado, este 1 es para la unidad tratada, menos un promedio ponderado del resultado dentro de las unidades de control. Y aquí las unidades de control potencialmente son todas las unidades que no están tratadas. Entonces el J va de 2 hasta J mayúsculo, que es el número total de unidades que tiene. Pero puede tener varios WJ que son iguales a 0. En este caso son unidades que excluimos porque no contribuyen a una buena predicción. Y voy a tener, y de hecho en la práctica muchas veces al final son pocas unidades que tienen ponderaciones positivas. Pero entonces podemos entender lo que es como la diferencia entre el resultado de la unidad tratada y el resultado del contrafactual, el resultado de este control sintético. Y esto lo voy a obtener por un promedio ponderado entre varias unidades. Entonces, este WJ es importantísimo porque nos dice cuáles son, qué ponderación quiero poner a cada una de las otras unidades que me sirven como control. Entonces llegamos a la pregunta de cómo se calculan estas ponderaciones. Y básicamente lo que intentamos es minimizar alguna distancia. Y ahí hay varias maneras de decidir cómo se calcula esta distancia, pero esencialmente vamos a decir unas variables de control X, ¿sí? Son como nuestras variables que tenemos como objetivo minimizar esta distancia. Y a veces esto lo vamos a ver al cuadrado o pues puede tomar como diferentes formas funcionales este objetivo. Pero quiero minimizar la distancia entre estas diferentes dimensiones. Podría tener que estos X de hecho son las variables Y, que es nuestra variable de resultado. En los periodos anteriores que tenemos, puedo querer minimizar la diferencia entre el resultado observado en mi unidad tratada con el resultado observado en mi control sintético, que va a ser un promedio ponderado. Entonces voy a elegir las ponderaciones de tal manera que esta observación sintética que obtenemos está lo más cercana posible en su comportamiento en estas variables que tenemos, que decidimos que van a ser las variables de objetivo. Hay que anotar que si todavía hay una decisión, es que yo tengo aquí VM, que es como la ponderación que se asigna a cada variable en el vector X. Es decir, si quiero minimizar una distancia donde, por ejemplo, puedo decidir quiero minimizar la distancia con respecto a varios controles. Pues sí, pero ¿qué ponderación pongo a cada uno de estos vectores en las variables de control que quiero minimizar la distancia? Y a veces uno puede decir, bueno, trato de poner algo como relativamente neutro, la misma ponderación para todos. Hay unos temas aquí en cómo decir este VM, y parte de la discusión es la ventaja del control sintético es que se deciden estas ponderaciones de una manera que
hay menos manipulación, porque a veces hay gente que piensa, bueno, tenemos el caso de Argentina y yo voy a comparar con Uruguay y otra persona, pero ¿por qué decido Uruguay como grupo de comparación? Y esto es una discusión sin fin, mientras que el control sintético decide de manera un poco más matemática, más como menos arbitraria, cuáles van a ser las ponderaciones, cuál es el grupo de países que permite tener el mejor control sintético, es el mejor contrafactual, de manera a maximizar la predicción antes que empiece el tratamiento, de tal manera que cuando empieza el tratamiento suponemos que todavía hubiera sido buena la predicción de este grupo contrafactual y al final vamos a comparar efectivamente si el tratamiento cambia la trayectoria comparando con este control sintético. Espero que tenga sentido. Solamente que esta decisión de cuáles son las variables con respecto a las cuales quiero minimizar la distancia puede ser también subjetiva subjetiva y nos vuelve a poner un poquito en este debate de, pues, es que es difícil sacarle completamente la subjetividad en este tipo de decisión y de estudio. Esto, y finalmente después nos vamos a preguntar, una vez que tenemos el estimador, nos preguntamos qué tan significativo es el coeficiente. Y esto les voy a mostrar, creo que con la gráfica que sigue en una de las diapositivas siguientes es mucho más fácil entender cómo se entiende la significancia, pero se va a obtener esencialmente por simulaciones, simulando el tratamiento en cada una de las unidades posibles. Les recomiendo mucho este enlace que tenemos aquí, que es el mixtape, como el libro que yo más usé para entender, para explicar el control sintético. Yo creo que lo resume muy bien dentro de las lecturas que tenemos en este curso. Para control sintético, este libro lo tiene como mucho más detallado. Como siempre, es más fácil entender con un ejemplo concreto. Pues aquí viene el ejemplo. Usando el artículo de Abadie, Diamond y Heinmüller en 2010, ellos estudian el efecto de la proposición 99, que fue una ley con varias medidas para desincentivar el uso del tabaco en California. ¿Sí? Eh, y esta ley ocurrió en 1988. Incluye varios elementos, impuestos, campañas de información, etcétera, para desincentivar el consumo del tabaco. Entonces, uno quisiera saber si efectivamente redujeron el consumo de tabaco en California, digamos, comparando con los otros estados de Estados Unidos para saber si efectivamente parece que esto generó un cambio en la tendencia a partir de este momento. Entonces, primero miran los datos descriptivos. Entonces, aquí en 1988 está la reforma. Efectivamente, parece que alrededor de este momento hay una caída bastante importante en el consumo de tabaco en California y parece más rápida, si lo pensamos un poco como una diferencia en diferencia, efectivamente parece un poco más rápida. Pero del otro lado, pues uno puede decir, pero miran que ya primero ya había como una tendencia desde antes a aumentar la diferencia entre California y los otros estados. Es que no es aleatorio tal vez que existió esta ley, porque en California empezaron a tener más conciencia de los daños que puede tener el tabaco tal vez y a hacer como más pasos en esta dirección desde antes. Entonces, ¿cómo tratamos realmente de aislar el efecto de lo que pasa en 1988 con esta proposición 99 con el resto? Entonces, en vez de esto, básicamente está comparando con el resto de Estados Unidos, con todos los otros estados, el promedio de todos los otros estados de Estados Unidos. Y podríamos decir, pero, ¿qué pasa si intentamos primero maximizar la predicción de esta parte? Entonces, ahí, si la ecuación que les mostraba antes era cómo se deciden las ponderaciones, en vez de usar el promedio no ponderado de todos los otros estados de Estados Unidos, vamos a usar un promedio ponderado, donde precisamente elegimos las ponderaciones de tal manera a acercarse lo más posible. Si miran ahora esta línea aquí, pues las dos líneas parecen casi muy pegaditas. Y esto porque está hecho a propósito. Se calcularon las ponderaciones de manera a maximizar esta similitud, si uno quisiera, de lo que está pasando de este lado. Dado esto, una vez que miramos lo que pasa después de 88,
del año 88, cuando estamos de este lado, ya aquí estamos mirando los impactos. El tau que yo les decía se mira a partir de este lado. Y efectivamente vemos impactos que parecen estar hasta creciendo en el tiempo, si uno mira año por año. Entonces los tau, si uno quiere, estos coeficientes que estoy mostrando serían los tau CS para control sintético en el periodo T, y donde este T básicamente es el año y puede variar desde 1989, el primer año después de que empiece la reforma, hasta 2000. Y vemos de hecho impactos que parecen ser creciendo a través del tiempo. La lógica es, intente la mejor predicción posible antes de que arranque el tratamiento. Ahora estas ponderaciones que decidimos las mantenemos después y tenemos un poco el supuesto que esta línea es nuestro control sintético, entonces es nuestro contrafactual. Es lo que nos dice cómo pensamos que se hubiera comportado el estado, dado que si usamos este control sintético, estas ponderaciones de los otros estados, de tal manera a tener más similitud posible. Esta es la lógica. Pues en este artículo concluyen que efectivamente parece que podemos concluir que funcionó bien la proposición 99 y que generó un cambio que vemos a partir del año 88. Ahí siempre hay que pensar si es posible que ocurrió otros eventos mayores. Hay algo un poco cualitativo, si uno lo quiere, en estos estudios, porque hay que conocer bien el contexto, poder discutir qué tanto hay otros eventos mayores que han podido generar este tipo de cambio y que ocurrieron en el mismo año o alrededor del mismo año, para como considerarlo en su integralidad. Creo que aquí hay una mezcla de econometría, pero también de contexto para apoyar el argumento que se está haciendo cuando uno usa este método. Ahora, el único elemento que nos falta para entender en muy grandes rasgos lo que es el método de control sintético es cómo determinar si el impacto que acabamos de estimar con el método que describí antes es significativo o no. Y se va a obtener esta significancia este nivel de significancia por placebo, por simulación. Vamos a hacer unas simulaciones donde hacemos placebos como si en el ejemplo que tenemos simulamos qué pasa si suponemos que en el año 88 que teníamos la reforma hubiera pasado en cada uno de los otros estados. Uno por uno vamos a simular si hubiera ocurrido en otro estado, cuál sería el estimador, cuál sería el coeficiente del impacto de los cambios que observamos. Uno por uno en estos estados. Y básicamente lo que quisiéramos ver es que el cambio en California es mayor al cambio que observamos en casi todos los otros estados, porque en realidad en los otros estados no pasó ninguna ley en el año 88 mayor como lo que ocurrió en California. Entonces queremos mostrar que sí, lo de California tiene un cambio fuerte. Y no es por suerte, porque si fuera por suerte, pues cualquier uno de los otros estados podría tener un cambio así por suerte, más o menos de la magnitud igual o mayor a lo que tiene California. Pero lo que nos muestra esta gráfica, por ejemplo, que es la representación visual de la significancia, es en negro, así esta línea que tenemos es el caso de California, que es el efecto del tratamiento real que estimamos. Y los otros efectos son si uno quisiera los tau CS que hemos dicho para el tiempo que se estiman para cada periodo, pero en placebos que no son reales, donde si este tratamiento hubiera pasado para cada una de las otras unidades, en este caso una unidad es un otro estado de Estados Unidos, cuál sería la línea, cuál serían los taus que obtenemos. Y vamos a tener todo un rango de coeficientes, pero lo bueno, si uno quisiera aquí, es que parecen todos menores a el efecto que vemos para California. Menos unas poquitas excepciones. En general, California domina a los otros en términos de reducción del consumo de tabaco, que es lo que quería hacer la reforma. Entonces, esto nos va a generar bastante confianza de que pues tendría que ser una coincidencia muy fuerte que solamente en California se ve una reducción así tan fuerte comparando con su control sintético, que si
lo hago para cada uno de los otros estados y aquí entienden bien que para cada uno de los otros estados voy a generar su propio control sintético y lo voy a comparar con su propio control sintético. O sea, el método que yo hice ahora lo voy a aplicar tal cual para cada uno de los otros estados y voy a concluir que, miran, en cada uno de los otros estados varían a veces positivo, a veces negativo los efectos, pero ninguno tiene esta magnitud comparando con su propio control sintético, concluyendo que aquí hay una manera que se puede calcular el p-valor por simulación. Y básicamente el mensaje es, si yo tengo 100 simulaciones y que de estas 100 simulaciones mi impacto es digamos, el segundo mayor de todas las 100 simulaciones, entonces tengo un p-valor de 2 por 100, que es mi probabilidad de que no, mi nivel de confianza en la estimación de que no fuera por suerte, de que no ocurrió por suerte, porque de 100 casos solamente ocurrió una vez que sea más fuerte el efecto. Entonces son maneras de calcular el p-valor, pero por simulación. No quiero volver a dar todo un curso sobre cómo se calcula el p-valor por simulación, pero de hecho es más intuitivo y a veces más fácil de generar que otros métodos de calcular los p-valores. La lógica va más o menos mirar cómo rankea, en qué percentil rankea el coeficiente que yo obtengo comparando con el coeficiente que obtengo en las varias otras simulaciones que hago por placebo. Y si rankea primero de 38, eso es el percentil 2,6, si uno quisiera. Y entonces esto me dice el valor, el p-valor que tengo en este caso, y la intuición es si se destaca realmente del resto de la distribución. Me da mucho más confianza de que del resto de la distribución de las simulaciones, me da confianza de que tengo un impacto que es sustancial y que parece ser realmente significativo. Bueno, para cerrar esta discusión sobre el control sintético, les propongo revisar un poco sus ventajas y desventajas y esto les ayuda a pensar en cuándo y en qué situación lo pueden necesitar. Las ventajas principales son, uno, que las unidades tratadas son pocas. Puedo tener literalmente, como lo hemos visto, un solo estado que está tratado y el resto son los controles, y los otros métodos que teníamos no se pueden aplicar en este tipo de caso. Las desventajas que le corresponden a esto son, primero, no aprovecha tanto la ley de los grandes números. Y la ley de los grandes números, por ejemplo, si selecciono de manera aleatoria los tratados y los controles, es lo que me garantiza que estadísticamente el valor esperado es el mismo, y también en práctica el ruido es cada vez menos cuando tengo muchas observaciones tratadas y muchas observaciones de control. Sí, tengo una cosa estadística que me dice que deberían ser muy parecidos los controles y los tratamientos. Pero si tengo solamente un tratado, podría ser que por suerte este tratado también acaba siendo el que justamente le iba a ir muy bien durante estos años. Entonces, creo que la gente que le tiene mucho más resistencia todavía a este método y falta de confianza tiene mucho que ver con este hecho de que se aleja un poquito de los métodos tradicionales donde aprovechamos realmente la ley de los grandes números para pensar que si tenemos, no solamente no tenemos sesgo en la selección inicial, pero encima de esto tengo suficientemente observaciones en los tratados, tanto como en los controles, para que sus promedios se acerquen mucho en el caso que no haya efectos del tratamiento. Y una vez que tengo una diferencia, la puedo atribuir al tratamiento. Entonces, esta limitación es fundamental. Y la otra desventaja que se relaciona a esta ventaja es que sí requiere menos unidades, pero requiere datos frecuentes en el tiempo, puede ser anuales, pero en este caso con suficiente años en los datos que tengo, por ejemplo. Una ventaja también es que reduce la subjetividad en la decisión de quién es el contrafactual. Lo pensamos sobre todo para estudios que, si no fuera este método, hubieran sido un poco más cualitativos, comparar de manera descriptiva un estado con otros estados, por ejemplo. Bueno, estamos en una decisión subjetiva de con quién lo voy a comparar.
Pero parte de la desventaja que se relaciona a esto, como lo hemos hablado, es que pues igual tengo que decidir cuáles son las variables que vamos a minimizar, ¿sí? Que estamos tratando de minimizar una distancia con respecto a ciertas variables. Y dejo las variables a partir de las cuales me va a determinar quiénes son las unidades que uso como comparación, ¿no? Cuáles son las ponderaciones que voy a atribuir por estado en nuestro ejemplo. Entonces, cuando yo decido de las variables, de cierta manera estoy al final manipulando cuáles son las ponderaciones. Dependiendo del objetivo que quiero minimizar, voy a obtener ponderaciones diferentes. Pues no es grave si no entienden muy bien este punto, pero simplemente para decir que la subjetividad no se puede eliminar de manera completa y todavía hay cosas que tengo que decidir como investigador y justificar de cierta manera. Una cosa que ciertos podrían ver como ventaja es que reconcilia la economía con los estudios de caso de otras disciplinas. Antes son cosas como muy separadas y aquí es un caso donde estamos medio camino entre un estudio de caso donde realmente la historia alrededor de este caso es muy importante, va a completar la econometría que estamos haciendo porque nos enfocamos en un caso y qué tanto hay otras intervenciones que ocurrieron al mismo tiempo, qué tanto es creíble que este evento solo ha podido tener tanto impacto. Entonces, es chévere de cierta manera conectar más a la economía con las otras disciplinas porque pues ya podemos hablar con estas disciplinas y ver qué nos están diciendo sobre cómo analizan este evento y qué más estamos aportando usando este otro método. Eh, y quizás otra desventaja entonces importante es que es un método más reciente, menos reconocido, creo que podemos decir, o al menos más sujeto a debate, más que todavía no vemos muchas publicaciones en los journals que son bastante bien rankeados o los top fields al menos en desarrollo. Todavía no vemos, hay algunos ejemplos que están apareciendo, pero todavía no muchos, y por parte porque todavía no está muy claro qué tanto lo creemos a estos resultados. Hay unos que lo están defendiendo, incluyendo gente de universidades que son muy tops, y entonces es un debate qué tanto lo creemos, y veremos en el futuro qué tanta credibilidad se asocia a este método. Pero es un método muy interesante y creo que para muchos, yo he tenido muchos estudiantes que vienen, que tienen una situación donde no se pueden usar los varios otros métodos que hemos visto, pero este método sí potencialmente les da una alternativa que es buena, es mucho mejor que simplemente hacer algo puramente descriptivo. Esto. Bueno, ahora podemos dejar el control sintético atrás y quiero hablar de varios temas. El primero es la combinación de diferentes métodos. Entonces, es común que uno mezcle diferentes métodos que hemos visto, los hemos presentado como herramientas separadas y es bueno pensarlo así primero, pero en ciertos casos uno combinando diferentes métodos puede combinar las ventajas de cada uno de los métodos y o adaptarse a los datos que tiene disponible, etcétera. Entonces, dentro de las combinaciones frecuentes están, por ejemplo, usar el método de emparejamiento con diferencias en diferencias. Ya lo hemos hablado cuando vimos el método de emparejamiento. Si lo combino con diferencia en diferencias, puedo a la vez aprovechar que estoy controlando por más cosas cuando tengo la ventaja de los efectos fijos de diferencia en diferencias. Pero también estoy asegurándome que tengo individuos, grupos iniciales que son más parecidos entre lo que tengo en mi grupo de control y mi grupo de tratamiento. Y esto puede ayudar a que cumpla más el supuesto de tendencia paralela que necesito para la diferencia en diferencias. Otro método es combinar regresión discontinua con diferencia en diferencias. Y esto se va a llamar en general cambio en la discontinuidad. Es decir, voy a mirar, hay un cierto momento en el cual arranca un tratamiento y voy a mirar cómo es la regresión discontinua antes de este cambio y después. Y normalmente este cambio genera, este evento va a generar un cambio en la diferencia que tengo entre abajo y arriba del cutoff. Y de hecho en la próxima diapositiva le tenemos un ejemplo si no está muy claro. Otro es experimento aleatorio, pero controlando por el valor inicial del resultado.
De hecho puedo controlar por más cosas, pero una cosa muy típica es controlar por este Y inicial. Lo menciono así porque a veces hay gente que quiere combinar experimento aleatorio con diferencias en diferencias. Es decir, mirar el efecto de estar seleccionado de manera aleatoria a un tratamiento sobre el cambio en la variable Y. Y hay investigación que muestra que digamos que es demasiado sustraer el valor. Cuando miro el cambio estoy sustrayendo el valor en Y0, el valor inicial del resultado, y en vez de esto es mejor simplemente controlar por el resultado inicial antes que arranque el tratamiento, pero no sustraer por esto, es decir, no sacar la diferencia como lo hacemos en diferencias, sino simplemente ponerlo como variable de control. Entonces, les quiero ilustrar un poquito lo que es este método de cambio en la discontinuidad, que es una combinación del método de regresión discontinua con el método de diferencia en diferencias. Vamos a retomar el ejemplo del efecto de motivación de las becas de Serpilopaga, que aumentó los resultados de las pruebas de Saber 11. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Teníamos el hecho de que las becas de Serpilopaga generaron una motivación que hace que para los estudiantes elegibles que están en un nivel de Sisbén abajo de un cierto umbral, van a tener esta motivación extra para estudiar y tratar de sacar buenas notas, y es un efecto que ocurre sobre todo en el tope de la distribución, donde los mejores estudiantes se van a esforzar aún más para poder recibir estas becas de Serpilopaga. Listo, esto era la historia del artículo. Lo hubiéramos podido hacer simplemente con regresión discontinua, es decir, comparar las notas de Saber 11 de los estudiantes que están justo elegibles, dado su Sisbén, y los estudiantes que no están elegibles. El problema cuando lo queríamos hacer de esta manera es que existían otros programas que compartían el mismo cutoff, el mismo umbral de separación, y entonces este umbral hacía que un estudiante que estaba abajo del umbral era elegible para recibir las becas de Serpilopaga si obtiene una nota muy buena, pero también era elegible para beneficiar de algunos otros programas no muy relacionados con temas de educación, pero igual hay este problema de que quisiéramos siempre que la única cosa que cambia en la regresión discontinua al nivel del umbral es la poder beneficiar de este programa, de esta intervención. Entonces no cumplíamos con este criterio, pero teníamos la ventaja de que los otros programas esencialmente existían desde antes. Entonces lo que realmente cambia en el año 2015 es la aparición de la motivación que existe por las becas de Serpilopaga, y esto es lo que debería generar un cambio alrededor del umbral, ¿sí? Que se puede estimar por regresión discontinua. Entonces, una manera de estimarlo sería usar solamente los datos de 2015 y mirar si en los datos de 2015 vemos un efecto por regresión discontinua. Y este básicamente nos dice que eso es el intervalo de confianza, entonces significativo al 5% básicamente este efecto si usamos regresión discontinua en el año 2015. Y es el método que usamos en la primera versión del artículo. Pero cuando usamos el método de cambio en la discontinuidad, aquí estamos comparando el efecto en este año 2015 por regresión discontinua con el efecto estimado por regresión discontinua en el año anterior o en el conjunto de años anteriores. En cualquier caso, vamos a ver que, miran, la diferencia entre este efecto y este efecto es bastante grande, y vamos a ver si es significativamente diferente el efecto 2015 con el efecto 2014. Ahí encontramos que sí es bien significativa la diferencia entre el efecto de estos dos años. Y entonces podemos concluir que sí hay una diferencia en la motivación de los estudiantes, porque vemos una diferencia alrededor del umbral que es mayor en 2015 que la diferencia alrededor del umbral que encontramos antes de 2015. Espero que no es muy enredado. Parte de por qué empezamos con las herramientas solas es que hay que dominar bien las herramientas solas para después tener como esta gimnástica de poder entender las combinaciones entre estas herramientas. Pero ojalá les dé una intuición de lo que es esta nueva combinación de herramientas.
Ahora me gustaría tratar de un otro tema que es el análisis de heterogeneidad de efectos condicional en características iniciales. ¿A qué se refiere esto? A la idea de que en varias situaciones puedo tener la expectativa de que diferentes grupos van a estar afectados de manera diferentes por el tratamiento. Puede ser de particular interés separar cuál es el efecto para los hombres del efecto para las mujeres. Puedo tener razones de pensar que los hogares donde tienen más educación van a reaccionar de manera muy diferente a los hogares con menos educación. O los hogares más ricos van a reaccionar de manera diferente a los hogares pobres. O los hogares rurales con los hogares urbanos. Tengo miles de situaciones donde puedo pensar que van a tener efectos diferentes. Esto se llama análisis de heterogeneidad. Queremos ver si el efecto del tratamiento es diferente para diferentes grupos. Pensando que si esto ocurre y que yo junto a estos grupos en la regresión, no está mal, no estoy haciendo algo equivocado. Pero el efecto del tratamiento que obtengo es un efecto promedio para toda esta población. Y atrás de este efecto promedio puedo tener una cosa interesante. En realidad hay un efecto, puede ser que en su conjunto no está muy significativo el efecto, pero es porque por parte hay ningún efecto sobre los hombres, pero efectos muy, muy fuertes sobre las mujeres. Pero juntando los dos, pues ya no sale muy significativo. O lo que sea la historia, pues aprendo más cuando estoy analizando esta heterogeneidad y sobre todo si tengo motivaciones por querer analizar esto. ¿Cómo lo estimo primero? Tengo dos maneras de estimarlo. Digamos que la manera más simple, si no están seguros de cómo hacerlo, es dividir la muestra. Si pienso que tal vez el efecto para los hombres es diferente del efecto para las mujeres, una manera simple es separar los hombres de las mujeres, correr la regresión solamente dentro de la muestra de hombres y después correr la regresión solamente dentro de la muestra de mujeres. Tiene un poco de desventaja si quiero saber qué tan diferentes son estos dos coeficientes, si lo hago por separado, pero tiene la ventaja de que es menos probable que se equivoquen porque es simplemente correr la misma regresión restringiendo la muestra a los grupos que yo quiero en cada situación. La otra manera de hacerlo entonces para no tener la desventaja, para poder mantener como la comparación, saber si es significativamente diferente el efecto entre los dos grupos, es hacerlo con una interacción. Suponemos que yo tengo cualquier regresión donde este t es el efecto del tratamiento. Yo podría tener algo tipo este beta por t me va a dar el efecto del tratamiento más delta por t que es la dummy que es igual a 1 si está tratado interactuado por female en este caso, es decir, por el hecho de ser una dummy igual a 1 si es mujer. En este caso, ¿cómo se va a interpretar esta regresión? Pues el beta es el efecto del tratamiento para los hombres, porque si este delta es igual a 0, es que es un hombre. Y cuando este delta es igual a 1, entonces es una mujer, y cuando es una mujer cuando el T se activa, voy a tener el beta y también el delta. Entonces, beta más delta es el efecto para las mujeres y beta solo es el efecto para los hombres. Lo que significa que este delta es la diferencia, el impacto sobre las mujeres comparando con el impacto sobre los hombres. Y entonces puedo mirar si este delta es significativo para saber si efectivamente tengo un efecto significativamente diferente entre hombres y mujeres. Y a veces la pregunta de investigación puede ser, queremos saber si el efecto es diferente. Y para esto tengo que usar un tipo de estimación así. Espero que a pesar que estoy como resumiendo mucho el método, tenga algo de claridad. Esta interacción que voy a poner aquí me permite separar para un grupo comparando con el resto qué tan diferente es el impacto del tratamiento para este grupo. Ahora cuando hacen análisis de heterogeneidad,
Una de las críticas mayores que pueden tener es un poquito la preocupación de que será que hicieron lo que llamamos data mining, que es un poquito la actitud que tienen ciertos estudiantes e investigadores en situaciones donde no me sale significativo el resultado y digo, bueno, entonces ¿qué puedo hacer ahora? Tal vez hago un análisis de heterogeneidad porque si divido la muestra de cierta manera, pues hay al menos una manera que me va a salir significativo el efecto para uno de los grupos. Y hay un problema, es que si lo estoy haciendo para intentando todas las combinaciones posibles hasta que me salga significativo uno de los coeficientes, al menos para tener algo que contar como resultado, para buscar significancia básicamente, pues estoy haciendo algo que no está muy bien. Estoy simplemente buscando significancia y tal vez no estoy teniendo, después voy a mostrar solamente el resultado que salió significativo y entonces estoy un poquito pues manipulando los datos, las estimaciones para que me salga significativo. Esto es algo no deseable, no muy ético, de hecho, porque no estoy diciendo realmente lo que estoy haciendo, que es intentar un montón de cosas para que salga significativo y tiene tendencia como a inflar la significancia de los resultados que uno encuentra. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar este tipo de problemas y de crítica? Uno es que es importante tener una teoría, unos supuestos iniciales sobre qué tipo de análisis de heterogeneidad es particularmente relevante en este caso. Idealmente esto lo hacen y lo piensan antes de tener los datos, antes de correr las primeras estimaciones. Y así ustedes son más neutro y no es que estoy tratando muchas cosas y después ex post encuentro una teoría para justificar por qué creo que es importante este nivel de heterogeneidad. No, pues idealmente ya pienso, en este tipo de tratamiento obviamente es algo que va a afectar de manera muy diferente a hombres y mujeres y entonces lo quiero analizar y tengo cómo justificar que esto es una pregunta interesante y no solamente que busco expose dividiendo por edad, por género, por nivel de ingreso hasta que uno me salga significativo, si me entiende. Y esto es una crítica muy como estas análisis de heterogeneidad ad hoc que salen de la nada, es una crítica muy común. Segundo, entonces, en estudios aleatorios, donde recogen sus propios datos y lo implementan ustedes mismos, que tal vez no va a ser muy frecuente, pero piensen que si está en esta situación, se debe estratificar su aleatorización con respecto a la dimensión de heterogeneidad que quiere analizar. Eh, no quiero perder mucho tiempo en la definición de estratificar, lo expliqué un poquito en la parte de evaluación de impacto eh, con muestra aleatoria, con tratamiento con experimento aleatorio. En esta sección lo había explicado un poquito. O lo otro es tener lo que llamamos un preanálisis plan, es decir, ahora hay como sitios web donde uno declara lo que es su plan de investigación antes de implementarlo, para que sea claro, que tenga evidencia de que antes de recoger los datos ya decidí cuál es el nivel de heterogeneidad que voy a analizar. Y la alternativa, entonces, si ustedes quieren probar la heterogeneidad, no tiene muy claro cuál es el nivel de heterogeneidad que va a ser el más relevante, una manera de hacerlo es hacerlo con métodos de aprendizaje de máquinas. Y ahí básicamente la lógica es, voy a intentar todos los métodos de este data mining, ahí sí lo estoy haciendo de manera explícita. Intento todas las divisiones posibles, todas las interacciones posibles para ver cuál sale más significativa. Pero la diferencia, y porque esta vez sí es ético y es correcto hacerlo de esta manera, es que cuando voy a confirmar si es significativo o no realmente lo que encuentro, tengo en cuenta el hecho de que, bueno, ya que intenté 20 cosas diferentes, el nivel de significancia que se requiere para considerar que realmente es un efecto significativo va a ser mucho más alto. Entonces se va a ajustar el nivel de significancia que se requiere al hecho de que he probado muchas interacciones posibles para saber si había una heterogeneidad que realmente parece significativa. Ahora saltamos a un tema un poco diferente, pero con cosas en común. Tiene que ver un poco con la heterogeneidad, pero es una manera muy diferente de pensarlo. A veces estimamos efectos por quintiles, es decir, que queremos saber cómo el tratamiento afecta a diferentes partes de la distribución
en mi variable resultado. Quiero saber si afecta más el tope de la distribución, la parte de abajo, etcétera. Em, por ejemplo, esto nos permite contestar preguntas como no cuál es el efecto promedio que tiene el tratamiento sobre la variable y, sino cuál es el efecto que tiene sobre la mediana, sobre el percentil pi, que puede ser cualquier valor, puede ser el 25 percentil, el percentil 95. Puedo preguntar para cualquier valor pi aquí, ¿cuál es el efecto que tiene el tratamiento a este percentil? ¿Cómo se desplaza? O sea, voy a comparar la distribución del grupo de control con la distribución del grupo de los tratados. Y pues si no tengo variables de control, básicamente es pensar cómo se desplazó, por ejemplo, el 90 percentil de esa distribución, cómo se desplazó entre el grupo de control y el grupo de tratamiento. Cómo cambió realmente esa estadística que puede ser la mediana, el percentil 90 o lo que es el percentil que me interesa. Es un poco diferente decir cómo el tratamiento afectó a la persona que se encuentra en el percentil tau. Porque si lo presento así, o sea, los dos son equivalentes solamente si supongo que el ranking entre las unidades no cambia. Que el que se encuentra en la persona tau, si está en el grupo de control, es el mismo que el que se encuentra en el percentil tau en el grupo de tratamiento. Esto es algo más sutil, prefiero no entrar mucho en los detalles, pero piensan que esto no es la interpretación correcta, sino que la interpretación correcta es cómo el tratamiento cambia este percentil, no cómo afecta a una persona dada. Esto no se puede demostrar claramente en general. Por eso es diferente del análisis de heterogeneidad. Y para esto lo que voy a usar son lo que llamamos quantile regressions, que son regresiones por quintiles, que son regresiones donde queremos que permiten estimar cómo cambia un percentil dado. No voy a entrar atrás de la econometría, de cómo es bien diferente del método de mínimos cuadrados ordinario, como se estima, pero el método está y en general lo que necesitan es saber cuándo usarlo y cómo interpretarlo. Pero entonces entonces primero, ¿cuándo usarlo? Si sienten que la historia no es solo el efecto promedio. Una parte importante de la historia es a quién afecta más, pero a quién en el sentido más el tope de la distribución, la parte de abajo de la distribución. Si vuelvo otra vez al ejemplo de Serpilo Paga, allí teníamos una beca que era para los mejores estudiantes y entonces teníamos razones claras de pensar que el estudiante mediano puede no afectarlo mucho en la existencia de estas becas, pero es más el tope de la distribución. Los que saben que son dentro de los mejores estudiantes que se van a motivar y a animar para querer estudiar estas becas. Entonces ya había una historia clara para pensar que cierta parte de la distribución no se va a mover mucho, pero otra parte de la distribución sí puede estar mucho más afectada por el tratamiento. Y en este caso vale la pena estudiarlo. Pasamos a un otro ejemplo, que es sacamos de Banerjee et al. De 2015, donde se preguntan cuál es el efecto del acceso al crédito sobre los ingresos de diferentes negocios que tienen. Entonces dan acceso al crédito y quieren ver cuál es el impacto que tienen sobre diferentes percentiles. Entonces, por ejemplo, y lo representan en esta gráfica. Este tipo de gráfica es bastante común y de hecho es el resultado de 100 regresiones en una sola gráfica. Por eso lo usamos frecuentemente porque es súper bueno para condensar muchos resultados. ¿Cuáles son las 100 regresiones? Es como mirar el efecto para cada percentil pi, desde 1 hasta 99. A veces uno puede parar a 95 o a 5 porque los muy extremos son difíciles de estimar por razones de poder. Entonces tenemos, digamos, 90 regresiones y es el efecto al percentil 5, al percentil 10. Entonces, el efecto sobre la mediana, por ejemplo, lo que nos dice esta gráfica, si uno mira este intervalo de confianza, es que no es significativo el efecto en la mediana. La mediana no cambia de manera significativa. Tampoco cambia de manera significativa el percentil 75, tampoco la parte de abajo de la distribución. Lo único que parece cambiar de manera significativa, digamos que empieza por aquí. A partir de aquí, si uno mira esos intervalos de confianza que tenemos,
no tocan el cero, si quieren la línea negra con el cero, y entonces son significativos estos efectos y ya tienen magnitud que parecen de hecho bastante grandes. Concluimos que hay efectos significativos, no sé si podríamos decir que es más o menos el 87 percentil, podríamos decir. 87 percentil por encima, sí vemos que hay un aumento en los beneficios que generan los negocios cuando reciben microcrédito. Pero el resto de la distribución no se mueve de manera significativa. En conclusión, sí beneficia, pero solo beneficia a los mejores, a los que ya están como más ricos, al tope de la distribución. Y uno podría pensar, debe tener tal vez algún tipo de complementariedad entre ser un buen negociante, tener las características, las habilidades para tener un buen negocio y tener un crédito. Entonces el crédito, el microcrédito apoya, pero apoya sobre todo a los que ya son buenos y ya no son pobres. Entonces tal vez hay impactos, pero no son impactos para los super pobres en esta distribución. En este contexto al menos. Entonces, como lo ven, ayuda mucho más a contar la historia y a pensar quién está afectado, qué efectos puede tener esto sobre cambios de pobreza, que si hubiéramos tenido solamente el efecto promedio. Aquí miran, el efecto promedio es este valor que encontramos. Pero hablar de un efecto promedio en realidad esconde el hecho de que hay un efecto muy fuerte para una parte pequeña de la población y un efecto que es básicamente cero para el 87% de la población, todos los que se encuentran del percentil 87 por abajo en esta distribución. Eh, Me parece muy interesante y ayuda a ilustrar por qué a veces nos sirve mucho tener análisis por quintiles. Y ahora quiero ver este último método, otra vez volando un poco por encima, que se llama el bunching. Y puede ser útil saber que existe, o de cierta manera lo llamamos el agrupamiento, aunque no encontré una traducción que sea realmente equivalente. Este agrupamiento ya lo hemos visto en el caso de la regresión discontinua. Si se acuerdan, queríamos como condición para poder implementar la regresión discontinua que no tenga un agrupamiento de los datos de de un agrupamiento en la variable de asignación al tratamiento, este X que determina cuando uno pasa de no ser tratado a ser tratado. No quisiéramos ver un agrupamiento como este que tiene acá. Porque si esto ocurre, nos deja pensar que hay manipulación. Y si hay manipulación, entonces no son tan comparables los que se encuentran de un lado del umbral y los que están del otro lado. Ahora, hay artículos que miran al agrupamiento como la estimación de interés en sí mismo. Esto no es una prueba de robustez de la regresión discontinua, sino que queremos aprender cosas a partir de esta pregunta de saber si sí o no hay agrupamiento, porque el agrupamiento nos dice algo sobre el comportamiento de las personas. Para ilustrarlo, vamos a mirar este artículo de David Sein, donde para resumir de manera muy breve, había un cierto nivel de ingreso, donde las personas que están encima de este nivel de ingreso debían pagar un nivel de impuesto diferente, una tasa de impuesto diferente de los que están abajo de este nivel de impuesto. Entonces, esta estimación es para revelar un comportamiento estratégico donde, miran, las declaraciones de impuestos van a tener una acumulación de personas que se encuentran justo abajo del umbral. Y esto es sospechoso porque justo tenemos un poco menos de personas aquí, pero más personas que declaran justo menos de lo que debería ser. Justo el monto suficiente para que se aplique esta tasa que tienen las personas de este lado, que es más baja que la tasa de las personas que están del otro lado. Entonces, este artículo básicamente el resultado mayor es este. Miran, hay una acumulación, hay un agrupamiento de los datos acá y esto es sospechoso. La gran ventaja que tiene este artículo también es que tiene como un reporte una otra fuente que es más independiente, que no va a tener interés en manipular los datos. Piensan, por ejemplo, que viene de los bancos que por sí mismo tienen una estimación de los ingresos que tienen ustedes y de cuánto, entonces, en qué categoría de cuál es su nivel de ingresos anuales. Y si mira esta fuente externa, ahí no hay salto. Pero cuando miran los datos azules, que es las declaraciones que hacen las propias personas, aquí sí se ve el salto.
Y ahí hay algo interesante, es que permite revelar aún más que efectivamente esta suspición que teníamos parece que está ocurriendo. Justo la gente subdeclara justamente cuando está cerca, se desplazan básicamente de este lugar a este lugar en la distribución. Más personas que se encuentran en la parte izquierda del umbral. ¿Por qué? Porque quieren pagar menos impuesto básicamente. Entonces hay situaciones donde el agrupamiento en sí mismo es interesante, revela un comportamiento estratégico y tal vez hay políticas públicas interesantes que pueden decir, mira, hay que mirar en particular a la gente que se encuentra de este lado, tal vez en la distribución, o nos revela al menos que hay deshonestidad. Igual podría no tener estos puntos de revelación de tercera parte, simplemente ver que los datos se comportan así, efectivamente genera suspición y esto es algo que puede ayudar un gobierno a saber que hay algo que hacer porque la gente está manipulando, es un tipo de fraude que está haciendo la gente. Esto es una aplicación del agrupamiento. Bueno, ahora me parece que ya conocen varias herramientas. Pues aún más importante que el número de herramientas que tienen es que creo que ahora pueden considerar que les va a quedar más fácil adquirir nuevas herramientas porque pues saben un poquito la lógica de cómo funciona la evaluación de impacto, qué es un contrafactual, cómo juzgamos un poquito si es un buen contrafactual o no, y etcétera. Entonces ojalá esto les abre las puertas a un mundo interesante de investigación y yo entonces recomiendo poner estas herramientas al servicio de su investigación y no el contrario. Es decir, no decir quiero implementar esta herramienta y ver dónde lo puedo hacer, sino más bien pensar en las problemáticas que les interesa, cuáles son las preguntas de investigación que importan para mejorar el mundo, para entender cómo funciona el mundo, y de ahí aplicar, buscar cuáles son las herramientas que más permiten contestar estas preguntas, dado también los datos que tienen disponibles. Bueno, ya llegó la hora de aplicar su propia investigación, de aplicar estas herramientas y ojalá nos veamos mientras hacen este gran ejercicio. Muchas gracias por su participación a este curso. Espero que les gustó, espero que fue útil, que sienten que el nivel de conocimiento que conocen ahora sobre el área de evaluación de impacto es sustancialmente mayor al conocimiento que tenían antes de empezar y ojalá lo puedan aplicar porque realmente es en el momento de aplicarlo que uno se da cuenta de las dificultades y de los retos que esto implica y entonces que va entendiendo realmente ciertas cosas que pueden parecer más sutil cuando lo vemos así de manera superficial. Buenísimo, pues no olviden ponerle un like o hacerle seguimiento si les gusta el video y el canal y espero que estemos en contacto, me pueden escribir comentarios, preguntas, etcétera. Gracias.